Creo que falta alguien. En la reunión pasada había 40. Ok, ¿no? Iniciamos. Aún así van a grabar la clase, entonces no hay mucho problema. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Y ya. Listo. ¿Se ve la Muy bien. presentación? Ah, ya le eché los usos. Bueno, nosotros somos el equipo 1, estamos conformados por Zamorano Víctor, yo soy Mayon Viana, y les vamos a hablar del diagnóstico de laboratorio en enfermedades infecciosas. Primero que nada, pues el diagnóstico de laboratorio en enfermedades infecciosas debe de emplear técnicas microbiológicas adecuadas, que sean fiables, es decir, la muestra de la que que sea buena la técnica y que la muestra sea idónea. ¿Desapareció Briana? Se acaba de unir. Sí. Me había asustado. Se trabó, ¿no? Ay. Está. ¿En qué me quedé? Hola. En Bueno. lo primero, literal. De la muestra adecuada. Ok. Ok, se debe utilizar una técnica adecuada al hacerse con el equipo necesario, la protección necesaria y la muestra debe ser representativa. Debe ser recogida de la manera más cuidadosa posible, dependiendo también de dónde la obtengamos. Ahorita te voy a explicar. Y las pruebas diagnósticas son complemento de anamnesis y exploración física, que como ya se dijo debe ser dirigida. Y es más que nada pues para evitar que el paciente se le hagan pruebas innecesarias, bueno, a la muestra del microorganismo, que pues, no sea costoso. Y nos debemos de guiar tanto por los signos y síntomas, un síndrome, también por la epidemiología o el agente etiológico más probable según las manifestaciones. La muestra, como yo dije, pues debe de ser representativa y debe de ser recolectada en condiciones que garanticen que sea de buena calidad. Por ejemplo, si se obtiene de un territorio estéril como la sangre o líquido cefalorraquídeo, pues debe de recolectarse en asepsia. En tanto los territorios que son estériles pero pueden contaminarse por flora comensal como la orina o pues ya saben, para luego nos piden que limpiemos genitales externos, que se recoge el chorro medio y que se guarde el frasquito y se debe de cuidar pues de que en el transporte a la pues sea cuidadoso. Y en territorios colonizados, pues en estos no hay especificaciones por lo mismo. En el libro hay una tabla en la que se hablan pues de estudios y muestras para el diagnóstico directo de enfermedades infecciosas. Esas son como que las más comunes, estamos hablando de la tabla, pero como por un ejemplo, en el caso de una infección urinaria, pueden ser bacterias o parásitos, el agente etiológico. Por ejemplo, Staphylococcus saprofíticos es común en mujeres jóvenes y se utiliza la técnica de sedimento o de detección de nitritos, se utiliza el chorro de orina medio y se recolectan de 10 a 15 mililitros. Esas son especificaciones para que pueda hacer una buena muestra clínica, ¿no? En caso de catéteres, también, por ejemplo, pues lo más común es que sean estafilococos coagulasa negativos. Son las principales, es la principal causa, de hecho, de pues, bacteremia por dispositivos médicos.
y se debe de cortar la puntita del catéter asépticamente y pues recolectarla bien. No son aceptadas las urinarias y así. Son especificaciones para que nuestra muestra sea buena y nos permita realizar un diagnóstico para el posterior tratamiento. Vamos a tener dos tipos de técnicas de diagnóstico directo e indirecto. El diagnóstico directo pues es para nosotros poder observar el microorganismo a través del microscopio para su posterior cultivo e identificación y realizar los estudios de sensibilidad in vitro. El cultivo es muy importante, pues es el paso previo a los dos últimos que mencioné, es muy importante hacerlo. También se puede hacer detección de antígenos y los métodos moleculares son más que nada para cuando los anteriores, pues usualmente tardan días, horas, y estos son un poquito más rápidos, o para cuando el resultado no es representativo o no nos arroja pues un resultado, digamos, compatible, no sé. Y el diagnóstico indirecto, como dice, es para nosotros poner en evidencia la respuesta inmunitaria celular o humoral del paciente. Pues el examen microscópico ya lo conocemos, lo hemos hecho, es una técnica rápida que nos permite a veces hacer un diagnóstico etiológico y también llevar un tratamiento empírico. También nos puede ayudar a saber la calidad de la muestra. Por ejemplo, si encontramos en la muestra células de descamación epitelial, quiere decir que nosotros en el proceso de hacer todo eso la contaminamos o se contaminó cuando el paciente la recolectó. Y si encontramos leucocitos, puede ser pues, señal de un proceso inflamatorio de sitio de infección. Hay pues diferentes técnicas de medición. La GRAM pues, nos va a ayudar a identificar morfología de los microorganismos, por ejemplo, si son bacilos, si son cocos, si son espiroquetas, nos va a permitir clasificarlos en gram negativos y gram positivos, y también en cómo se agrupan en racimos o en letras chinas, por ejemplo, ¿no? Por el componente lipídico de las micobacterias, pues en el caso de Mycobacterium tuberculosis, aquí se utiliza Ziel-Nielsen, o se puede utilizar un fluorocromo como ahora la rodamina. Y para Treponema pallidum, cuando ¿Se volvió a salir? Sí. Brianna, tal vez si quitas la cámara, funcione un poco más rápido tu internet. No sé. bueno. ¿En cuál se quedó? Me quedé El examen microscópico. en este. Bueno. Pues si vuelve a haber un problema, creo que Víctor va a compartir la presentación. Muy bien. El examen microscópico, pues es rápido que nos va a permitir a nosotros dar un tratamiento empírico y a veces en algunas enfermedades infecciosas darnos el diagnóstico etiológico y nos va a aportar información sobre la calidad de la muestra. Por ejemplo, si nosotros encontramos células de descamación en ella, podemos decir que a lo mejor nuestra muestra está contaminada. Y si encontramos leucocitos, pues a veces pues puede ser que, bueno, nos indica un proceso inflamatorio en el sitio de infección de donde fue recolectado. En cuanto a tinción, pues está la tinción de Gram. Esta nos va a permitir clasificar a los microorganismos en gram positivos y gram negativos, de acuerdo a su morfología como cocos, bacilos o espiroquetas. Y qué horror. Víctor, ¿puedes compartir la presentación, por favor?
Sí, nada más habilítame la función de compartir pantalla, por favor. Listo. Disculpen. ¿En qué parte te quedaste exactamente? En la de arriba, pues no sé hasta dónde escucharon ustedes. En las tinciones, ahí en esa. Ahí. Aquí. Bueno, pues tinción de Gram nos va a permitir clasificar a bacterias en gram positivas o gram negativas según su capacidad tintorial, en cuanto a morfología en cocos, bacilos o espiroquetas, y en cuanto a su agrupación, puede estar en cadenas, racimos o parejas. En el caso, pues, aquí es racimos en Staphylococcus aureus. Por el componente lipídico de la pared de Mycobacterium tuberculosis o Mycobacteria se utiliza Nielsen o un fluorocromo como auramina rodamina. Y para Treponema pallium podemos observarlo a través de microscopio de campo oscuro en lesiones sifilíticas. Posteriormente, pues se puede, ya que nosotros podemos identificar más o menos en nuestro microorganismo, se realiza un cultivo. Es importante nosotros tener como que una idea o una sospecha de qué microorganismo se trata, porque este va a determinar el cultivo que vamos a utilizar, y el origen de la muestra clínica, ya sea estéril o pues no estéril, condiciona también el cultivo, el medio de cultivo. Esos pueden ser selectivos, diferenciales, cromogénicos, de enriquecimiento, sólidos o líquidos. Y pues ya después de que se haga el cultivo y nosotros volvamos a ver la morfología de nuestras, del crecimiento de las bacterias, vamos a poder decidir si hacemos más estudios para una identificación definitiva o ya tenemos una idea completa y podemos proseguir, ¿no? Siguiente. Se van a clasificar pues según un grupo taxonómico y por todas las características que ya les dije. También por el crecimiento, pues usualmente es de 18 a 48 horas en la mayoría de las bacterias, pero también hay bacterias como Nocardia, que pues son de crecimiento lento de 10 a 14 días. Y las micobacterias pues son medio especiales. Siempre se utilizan técnicas especiales y medios especiales. Por ejemplo, los sólidos pues tarda muchas semanas pues. Entonces se va a requerir un proceso de descontaminación y centrifugación. ¿Por qué? Porque pues puede estar acompañado de otros microorganismos y si no se hace este paso, pues estos van a proliferar y van a evitar que nosotros podamos o identificar a la micobacteria. Y también los medios líquidos pues se utilizan y reducen pues el tiempo de recuperación y aumentan el número de estos para poder aislarlos. Siguiente. Pues básicamente ese es el paso que ya les dije. Vamos a ver las características fenotípicas según la capacidad metabólica. Capacidad de crecimiento ya sería como aditivo, por ejemplo, saber si son aerobios o anaerobios, microaerofílicos, y después se van a analizar sus respuestas frente a sustratos y se van a emplear sistemas comercializados para la lectura manual o automática. Y después se van a comparar los resultados por tablas taxonómicas con los esperables de la bacteria, ¿no? Siguiente. También hay pruebas adicionales como serotipificación para ya una identificación definitiva de salmonela, por ejemplo, un serogrupo de Listeria monocitógenes. En caso de levaduras va a ser igual que las bacterias, y los hongos filamentosos es por su morfología de colonias, observación pues microscópica de micelios y las formas de esporulación. Siguiente. También en la práctica diaria se usa el Mazditov, es un estudio, bueno, una técnica de ionización, y es básicamente espectrometría de masas en donde la muestra pues se le agrega una matriz, se mete y con un rayo láser pues se identifican
partículas biológicas y ya se pasan a la computadora y se analizan en un software y ya pues nos pueden decir el perfil proteico del microorganismo. Puede ser utilizado para hongos, bacterias y también decía que en hemocultivos. Se ha probado que funciona, ¿no? Siguiente, por favor. Y los métodos moleculares, como ya les dije, si los otros no se nos hacen adecuados, se utilizan. Para bacterias y hongos es la amplificación y secuenciación de gen que codifica para su unidad 16S y 18S respectivamente del RNA. Y para micobacterias, pues análisis de polimorfismos. No encontré mucho de eso. Siguiente. Y ya pues están los estudios de sensibilidad in vitro. Estos son muy importantes, son de gran uso para nosotros determinar el agente antimicrobiano que nosotros vamos a utilizar. Se utilizan sistemas automatizados y estandarizados que contienen pruebas de identificación. Estandarizados, pues me refiero a que pues ya se sabe el inóculo que se va a usar, el medio de crecimiento, el tiempo de incubación, etcétera. Y pues se ha realizado esto pues también por la gran resistencia que hay pues y los métodos que usan las bacterias pues para crear esta resistencia. Ahorita les voy a hablar de los procedimientos más a fondo y las micobacterias pues es igual métodos y medios especiales y específicos, principalmente pues para Mycobacterium tuberculosis que se han creado antibiogramas a partir de la tasa de pues de cepas resistentes a los antituberculosos en específico. Ya nosotros podemos ver la sensibilidad o resistencia de estos. Siguiente. Y pues están los métodos de discodifusión, ese lo usamos en el laboratorio de microbiología, pues lo hicimos, estuvo muy padre. Y es un método cualitativo que nos permite clasificar a la bacteria como sensible, intermedia o resistente. Si el halo claro alrededor del disquito es pues muy chiquito, quiere decir que pues es resistente, y si es muy grande, quiere decir que la bacteria es sensible. También está el método de dilución, que es un método cuantitativo y nos pues da la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. Pues la primera pues nos va a decir, es la concentración más pequeña de antibiótico para poder nosotros inhibir el crecimiento macroscópico de la bacteria. Y la bactericidad mínima es la concentración mínima del antibiótico capaz de reducir al 99% la población bacteriana. Y esto suele ser de 1 a 4 veces más grande que la concentración inhibitoria. Y el método de difusión de gradiente, que es el test de Epsilon, es como una combinación de los principios de difusión y de dilución. Y nos va a dar la concentración inhibitoria mínima. Siguiente. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bien, pues seguiremos hablando sobre métodos directos de diagnóstico para los microorganismos que causan infecciones. Pues en primer lugar tenemos la detección de los antígenos, que esto se utiliza muy comúnmente en los laboratorios de microbiología, incluso en algunos laboratorios bioquímicos. Esta tiene la gran ventaja de que es rápida y es muy certera, es muy precisa en cuanto a, bueno, especificidad y sensibilidad en los microorganismos que llega a detectar. Esta también tiene la ventaja de que facilita la detección, la identificación de microorganismos en los que los cultivos no han sido fáciles de realizar o en los que fueron negativos, o en cualquier otra técnica que haya sido negativizada, por ejemplo, cuando se dio terapia antimicrobiana previamente y se redujo la concentración del microorganismo, o bien cuando fue difícil obtener la muestra o se contaminó. Entonces puede servir mucho para esto. Sirve tanto para antígenos de superficie como para, no sé, lipopolisacáridos y también para otro tipo de toxinas como las exotoxinas, tal es el caso de Clostridium difficile y Escherichia coli enterohemorrágica, que producen toxinas que se pueden detectar por estos medios. Las muestras más analizadas, o como que las más confiables o sencillas, son el foco de infección, que esta es realmente la mejor
Nada más que en algunas ocasiones puede ser un poco difícil acceder a esta zona. El de la orina es el más sencillo y el del suero también puede ser muy sencillo, dependiendo de la condición del paciente. Bien, pues para la detección de antígenos se utilizan principalmente 4 métodos. El enzima inmunoanálisis de absorción, o también conocido como ELISA, es el que está en la imagen superior izquierda. Tiene una placa, una base con múltiples pocillos, así se llama cada celda, donde se introduce pues la muestra y luego se introduce, dependiendo del tipo de ELISA, hay 5 tipos de ELISA, anticuerpos con marcadores cromogénicos que al interaccionar con el antígeno pues cambiarán de color y será positivo. La inmunofluorescencia, que es la imagen debajo de la ELISA, esa que está oscuro y con muchas figuras fluorescentes, pues básicamente consiste en eso, en un anticuerpo que está inmunomarcado y al interaccionar con su diana, con su antígeno específico, pues provocará esta reacción fluorescente, ¿no? En este caso tenemos aquí una imagen con tripanosomas, son tripanosoma cruzi, que pues se ven muy bonitas y fluorescentes. También tenemos a la inmunocromatografía, que ese es un método de separación, pero aplicado también a la inmunología diagnóstica, que son básicamente las pruebas rápidas, ¿no? Tenemos un orificio donde se coloca la muestra y este tiene anticuerpos, entonces al poner nosotros la muestra aquí, suero, heces, orina, se une el antígeno a los anticuerpos que se localizan aquí y viaja por una capa de nitrocelulosa que está por debajo de la carcasa de la prueba y viaja hasta la región del test, del examen, que es realmente la parte que nos va a decir si es positivo o negativo. Aquí hay otro anticuerpo y al interaccionar con el inmunocomplejo que se generó en la muestra, pues se va a colorear, así como la que está en el control. Otro método es la aglutinación. Tengo entendido, no se usa mucho, pero consiste en poner pues, anticuerpos directamente sobre una muestra. Y así a nivel macroscópico se puede observar cómo se forman figuras aisladas, que son resultado de la aglutinación o aglomeración de los antígenos por unión con los anticuerpos. Ejemplos de enfermedades que se pueden diagnosticar por estos métodos son neumonías por legionela o parainfluenza, que es un virus, trastornos gastrointestinales como Helicobacter pylori, Escherichia coli enterohemorrágica, la Giardia lamblia, el virus de inmunodeficiencia humana y el citomegalovirus. Ahora pasando a otro tipo de pruebas que son los métodos moleculares. Aquí ya entramos a estudio de ácidos nucleicos. Tenemos el primero que es la detección de secuencias de nucleótidos. Aquí vamos a ver 2 tipos. El primero es la hibridación. La hibridación se refiere a utilizar sondas o segmentos específicos complementarios de ADN o ARN que se unen pues específicamente a una diana de un microorganismo. Tiene que ser específica la sonda. Ya no se utiliza tanto y ha sido desplazado por otro tipo de métodos, aunque han salido variantes, como el DNA ramificado, que es un tipo de hibridación donde lo único que hace es cuantificar la diana, ¿no?, que se encuentra en una muestra. Ejemplos de microorganismos que se pueden detectar por este método son los virus de la hepatitis B y C, el VIH y el citomegalovirus. La prueba el método molecular más utilizado en la actualidad es la PCR, que por sus siglas es reacción en cadena de la polimerasa. Muchos ya lo conocemos, sabemos que en muchos laboratorios se encuentra. Es un poco costoso, pero muy específico. Es una técnica de amplificación de ADN. Tiene mucho mayor sensibilidad que la hibridación, por lo que ya se prefiere más que el otro. Y tiene la gran ventaja de que además de identificar un microorganismo, puede detectar mutaciones puntuales o de varios segmentos a las que se le pueden atribuir, no sé, características específicas de un microorganismo como resistencia o mayores o factores más eficaces de patogenicidad y virulencia. En las imágenes de abajo pues está el esquema general de la amplificación del ADN, como a partir de una hebra doble de ADN, pues se separa, se coloca la sonda y está el proceso de elongación y al final pues tenemos más. En cada ciclo se duplica el número de cadenas dobles, el crecimiento es exponencial, lo que nos permite mayores muestras para análisis.
Y este pues es el artefacto que se utiliza para la PCR, que es el termociclador, cambia de temperaturas y favorece la acción de las polimerasas. Tenemos 4 variantes de PCR, además de la PCR convencional, que es la que le mostré. La PCR por retrotranscripción, que esa sirve para el análisis de ARN. Y tal es el caso de los retrovirus, como el HIV. Se pueden usar estas técnicas de detección, pues de ARN pasa a ADN y se puede amplificar y estudiar posteriormente. También tenemos la PCR anidada, que estas son 2 PCRs, una para una secuencia extensa, que es un poco inespecífica, y luego se saca esta y se pone en otra PCR, que aquí ya lo que se va a elongar y estudiar es una sección más específica. Esa tiene mayor sensibilidad y especificidad que la PCR convencional, pero como se utilizan 2 PCR, se tiene que sacar del primero para introducirse al segundo, ahí se puede contaminar la muestra, entonces es una desventaja muy grande. La PCR múltiple, su nombre ya dice un poquito, es precisamente cuando se sospecha de una enfermedad polimicrobiana, pues se introducen sondas para distintos microorganismos y la PCR los va a multiplicar, los va a elongar. Y ya por métodos de separación como la electroforesis, en base al peso y a la carga de cada molécula amplificada, pues se puede categorizar conforme a los microorganismos que son. Por ejemplo, adenovirus, virus sincitial respiratorio o virus de la gripe. Cuando se sospecha de una enfermedad polimicrobiana, se puede usar este método. Y la PCR en tiempo real, aquí les puse una gráfica. La PCR en tiempo real lo que hace es simplemente el proceso de PCR, pero con la ventaja de que hay cuantificación en tiempo real exacta. Esta se utiliza mucho en enfermedades virales, donde es preciso cuantificar la carga viral. Por ejemplo, en el VIH o en el hepatitis o en el citomegalovirus. Aquí se muestra cómo hay un crecimiento lineal, donde la cantidad de ciclos es directamente proporcional al logaritmo del DNA que se encuentra en un ciclo. Doctor, ya son las 3 de la tarde. Ok, Supongo pues que tenemos que... si gustan, finalizamos la clase el lunes y vemos algunas dudas y preguntas. Con su compañera, con la doctora Diana, les voy a mandar unas preguntas nada más que siempre suelo hacer cuando acabamos este tema para que las vayan desarrollando y las platiquemos el lunes. Perfecto. Está bien. Ok, Bueno, Gracias. buenas tardes. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, Claudio. Gracias.